Feliz sábado para todos. Qué lindo volver a ver el sol. ¿No les pasó a ustedes? Yo esta mañana cuando vi el sol me salió un enorme gracias, Señor. Es que después no sé cuánto hace, ya 2 semanas fácilmente que no veíamos el sol. Y se lo extrañaba. Como que con sol todo es diferente. Es como cuando vos entras a un lugar y ves a una persona con una enorme sonrisa. ¿Viste que la sonrisa ilumina el rostro de una persona? E ilumina el lugar donde está esa persona también. Así que hoy cuando vi la luz del sol me imaginé al Señor con una amplia sonrisa. Y pensé en el sol como la sonrisa de Dios hacia nosotros. Y así es como el Señor prodiga su gracia cada día hacia cada uno de nosotros. Esta mañana he traído un asunto bien práctico porque, a riesgo de ser repetitivo, uno de mis objetivos como predicador es que veamos siempre la Biblia no como una colección de historias, sino como un manual de instrucciones para la vida. Gracias, Rafa. Me olvidé de pedirles. Así ustedes también pueden mirar. Y lo digo porque lo es. La Biblia es un manual de instrucciones para vivir. Tenemos que aprender a encontrar en la palabra del Señor los principios que nos ayuden a lidiar con las cosas que tenemos que pelear hoy. Y hay un capítulo o un lugar por excelencia en la Biblia, en el Sermón del Monte, una parte del Sermón del Monte donde el Señor trabaja este asunto. Y la pregunta es, ¿quién no tiene preocupaciones? Grandes o pequeñas. Y el Señor Jesús, en estos textos que vamos a leer esta mañana, ese es nuestro texto de reflexión esta mañana, Mateo 6, 25 al 34. Aunque el Señor Jesús desde mucho antes, ya desde el versículo 19 empieza esta sección. Y el Señor Jesús en el prólogo, a meternos en este asunto, Él plantea que los seres humanos tenemos 2 grandes objetivos en la vida: acumular cosas y preocuparnos. Acumular cosas y tener ansiedad. ¿Por qué va a pasar con nosotros? Y entonces el Señor Jesús desemboca acá planteándonos, en mi humilde opinión, una forma práctica, o la forma en que Él encaraba sus propias preocupaciones. ¿Cómo hacía Jesús porque Jesús tenía preocupaciones? Enormes preocupaciones. La salvación del mundo dependía de Él. Y entonces, porque yo no me lo imagino a Jesús como ese médico al que viene un paciente a pedirle que le ayude a dejar de fumar, y el médico le dice, sí, tenés que dejar flaco de fumar, y está fumando. Yo no me lo imagino a Jesús así. Yo no me lo imagino a Jesús nunca diciéndote un consejo, dándote una orientación sin que Él la viva. Es como la famosa historia de Gandhi. No sé si la escucharon, esa anécdota de Gandhi. Una madre vino con su hijo adolescente a ver a Gandhi, cuenta la anécdota, para que Gandhi le dijera a su hijo que por favor dejara de comer azúcar, porque le habían detectado diabetes y el chico no tenía que comer. Y entonces la madre lo vino a ver a Gandhi y le dijo, Mahatma, mi hijo te admira. A mí no me hace caso, pero sé que si vos le decís que no coma azúcar, mi hijo no va a comer azúcar.
Y entonces Gandhi lo mira al chico, la mira a la madre y le dicen, vengan dentro de un mes. Pero pará, le dice la madre, Mahatma, yo necesito que mi hijo deje de comer ahora. Vengan dentro de un mes. Se fueron, pasó el mes, volvieron y entonces cuando le recordaron la situación, Gandhi lo miró al chico y le dijo, hijo, tenés que dejar de comer azúcar. Y la madre le dijo, pero Mahatma, para esto me hiciste esperar un mes. ¿Por qué no le dijiste la otra vez que no coma azúcar? Y Gandhi le respondió, porque hace un mes yo comía azúcar. Yo me lo imagino a Jesús hablando con esa autoridad, es decir, no dándote ningún principio ni ningún valor que Él no viva. Así que cuando Jesús habla de cómo enfrentar las preocupaciones, lo primero que vos tenés que tener en la cabeza, lo que tenemos que tener nosotros en la cabeza es que Jesús me está diciendo cómo hacía Él para enfrentar las preocupaciones. A ver si funciona esta cuestión. Sí. Dice el diccionario que preocuparse, la preocupación es un estado de desasosiego, inquietud o temor, producido ante una situación difícil o un problema. En realidad, etimológicamente, preocuparse es una palabra compuesta. Pre y ocuparse. Quiere decir que preocuparse en realidad es ocuparse dos veces de las cosas. Por eso Jesús dice, tenés que tratar de vencer las preocupaciones, porque preocuparte te hace gastar demasiada energía emocional. Porque te ocupás ¿cuántas veces de un asunto? Por lo menos 2 veces. Cuando toda tu energía debería estar puesta en ocuparte de las cosas, no en preocuparte. Bueno, esto suena fácil decirlo. ¿Viste cuando te dicen, no te preocupes? Sí, qué lindo que suena. Pero andá a decírselo a mi úlcera, que no me preocupe. Andá a decirle a mi gastritis que no me preocupe. Andá a decirle a mis contracturas que no me preocupe. Todos transitamos por este camino. Ahora, es interesante, estaba leyendo y me llamó la atención un estudio que se hizo sobre las preocupaciones de las personas. Y este estudio llegó a la siguiente conclusión, que en el 40% de los casos nos preocupamos por cosas o situaciones que nunca van a ocurrir. O sea que el 40% de nuestras preocupaciones son por situaciones, cosas o personas imaginarias. Te mandan a hacer un análisis y ¿qué es lo primero que pensás? Me va a salir un cancerazo, ¿viste? Me va a salir, no sé, una cirrosis. Vamos a hacerte un hepatograma. Uy, ¿qué tendré? Porque somos así. El 40% de las cosas que nos preocupan son situaciones que jamás van a ocurrir. El 30% restante de nuestras preocupaciones se van a arreglar, esas situaciones se van a arreglar con o sin preocupación. ¿Viste el dicho que dice, si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tienes solución, ¿para qué te preocupas? El asunto es que 30% de nuestras preocupaciones son situaciones que se van a arreglar, me preocupe o no me preocupe. Después hay un 12% más de situaciones o cosas que me preocupan que son sin importancia. Cosas que no me van a cambiar para nada la vida. Solamente un 18%
de las situaciones o cosas que nos preocupan son justificadas. La verdad que me dejó pensando esto, porque fíjense que más del 80% de las situaciones o cosas que nos preocupan, en realidad no deberían preocuparnos. Porque nunca van a suceder, porque se van a arreglar o porque no tienen importancia. ¿Por qué será que nosotros terminamos preocupándonos por todo, hasta por situaciones, personas o cosas que no valen nuestra preocupación? Bueno, vamos a leer nuestro texto, por favor. Vamos a ir al Evangelio de San Mateo, capítulo 6. Versículos 25 al 34. Por tanto, versículo 25 dice Jesús, por tanto les digo, no se preocupen por su vida, qué van a comer, qué van a beber, ni por su cuerpo qué van a vestir. ¿Acaso no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 26. Miren por favor las aves del cielo, no siembran, no cosechan, no almacenan en graneros, pero su Padre Celestial las alimenta. ¿Y no valen ustedes mucho más que esas aves? Versículo 27. ¿Y quién de ustedes podrá, por más que se afane y se preocupe, añadir a su estatura un codo? Y por lo que van a vestir, ¿por qué se preocupan? Consideren las flores del campo, cómo crecen. Ellas no trabajan, no cosen, no hilan. Pero les digo que ni siquiera Salomón, con toda su gloria, se vistió como una de esas flores. Y si esa hierba del campo, que hoy está y mañana cuando se seca, se la usa para prender el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? Versículo 31. No se preocupen entonces diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Porque los paganos buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Versículo 33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Verso 34. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta para cada día sus propias preocupaciones. Cuando analizamos las preocupaciones que normalmente tenemos los seres humanos, generalmente nuestras preocupaciones pasan por nuestras necesidades básicas. Techo, salud, vestido, comida, trabajo y tener cómo movilizarme. ¿Sí o no? Normalmente pasan por ahí las necesidades básicas. Y fíjense que Jesús, en este texto, trabaja las necesidades básicas. Habla de la comida, habla de la bebida, habla del alimento, habla del dónde vivir. Habla de las necesidades básicas. Y esas necesidades básicas son la causa de nuestra principal preocupación. Obviamente después viene como preocupación la familia, ¿no? Los afectos, etc. Ahora, ¿cómo enfrentar las preocupaciones? A mí lo que me llama la atención es que Jesús desgrana acá 3 principios de cómo enfrentar las preocupaciones. Y repito el concepto. Yo no me lo imagino a Jesús diciéndote, hace esto si Él no lo hacía. Yo estoy convencido de que Jesús vivía de esta manera. Y como a Él le resultaba, entonces Él se animó a compartirlo con nosotros. El primer principio está en el versículo 32. Lo volvemos a leer. Dice, los paganos, otras versiones dicen los gentiles, se preocupan por todas estas cosas, pero
vuestro Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. La primera razón por la cual dice Jesús que nosotros no debiéramos preocuparnos es porque tenemos un Padre. Aunque tu papá ya no esté, aunque tu papá ya se haya ido de este mundo, o aunque lo tengas lejos, o aunque esté incapacitado, Dios te dice, nunca te olvides, por favor, que vos tenés Padre. Dice Jesús, dejen la preocupación para el no creyente. Por eso habla del gentil o del pagano. Dejen las preocupaciones para el no creyente porque ese sí no tiene padre. Aunque tenga padre, no tiene padre. Pero ustedes tienen padre. ¿Cómo se le llama a los animalitos que crecen sin padre ni madre? El guachito, ¿no? Es como que Jesús esta mañana te dijera, no te sientas una guachita, un guachito que no tiene papá, que no tiene quien lo cuide. Vos no estás solita. Vos no estás solo. No estás solo para enfrentar las dificultades, los problemas, los desafíos de la vida. Vos tenés Padre. Por favor, no te olvides de esto. Frente a cualquier dificultad que tengas que afrontar, sea externa o interna, frente a cualquier desafío que tengas que enfrentar, no te olvides que vos tenés papá. No estamos solos. Y está bien, convengamos que hay padres y padres, ¿no? Pero Dios no es cualquier padre. El texto dice, ustedes tienen un papá que está al tanto de lo que ustedes necesitan. Ustedes no tienen cualquier papá. Tienen un papá que sabe mejor que vos qué es lo que necesitas. Vos tenés un papá que no se borra. Tenés un papá presente, no un papá ausente. ¿Se acuerda cuando Jesús decía que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados por Dios? ¿Y que no cae un solo pelo de nuestra cabeza sin que Dios lo sepa? Esa clase de padre tenemos. Un padre presente y un padre ocupado en atender nuestras necesidades. Obviamente tenemos que reconocer que no siempre lo que yo creo que necesito es lo que de verdad necesito. Lo que Dios me da es lo que necesito. No siempre lo que yo deseo es lo que yo necesito. Dios no siempre te va a dar tus deseos, pero siempre va a atender tus necesidades. Me gusta lo que dice el Salmo 94. ¿Me acompañan a leerlo? Salmo 94, 9. Dice el texto, el versículo 19. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Dice el texto, cuando mi cabeza se llena de pensamientos que atormentan mi vida, cuando mi cabeza se llena de preocupaciones, dice el texto, Señor, tu misericordia llenaba mi alma de consuelo. Tu consuelo llenaba mi alma de misericordia.
La presencia de Dios es la que permite que mis preocupaciones desaparezcan. Porque yo sé que para enfrentar las dificultades y los problemas ya no estoy sola, ya no estoy solo. Isaías 26:3, otro texto que me encanta. Lo tengo bien marcado en mi Biblia. Es una hermosa promesa de Dios. Dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cómo puedo lograr la paz en mi mente y en mi corazón cuando mi alma está angustiada por las preocupaciones? Pensando en Dios. Dice que Dios guarda en completa paz a aquel que se anima a que sus pensamientos perseveren ¿en quién? En Dios. Entonces, cuando tengas que enfrentar preocupaciones, en lugar de pensar en las preocupaciones, Dios te invita a pensar ¿en quién? En Él. Y a acordarte que tenés Padre. Tenés un Padre que conoce todas tus necesidades. Y tenés un Padre que va a satisfacer todas tus necesidades. Dios nos invita a liberarnos de las preocupaciones confiando en Él como un Padre que está presente y ocupándose de mis necesidades. Diría Jesús, miren los pajaritos. El pajarito se levanta y ¿qué es lo primero que hace? Se pone a llorar, preocupado. El pajarito canta. Canta porque sabe que Dios le va a proveer el alimento para ese día. Está clarísimo que Dios no le trae el alimento al pajarito al nido. El pájaro tiene que salir a buscar el alimento. Pero el pájaro sabe que cada vez que abandona el nido para buscar la comida, Dios se la va a dar. Y por eso dice Jesús, cuando tu alma, tu mente esté atormentada por las preocupaciones, por favor, acordate que tenés Padre. Deja que la misericordia de Dios llene de consuelo tu alma. Deja que tus pensamientos se concentren en Dios, no en lo que te preocupa. Porque no estás solita, no estás solo. Aunque estés sola, tenés papá. La segunda idea aparece en Mateo 6:33. Dice el texto, dice Jesús, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que a vos te preocupan vendrán. Los adjetivos numerales, parece una clase de castellano, ¿no? Están los adjetivos numerales nominales, que son 1, 2, 3, 4. Y están los ordinales, que son primero, segundo, tercero y cuarto. Jesús aquí usa, en forma de adverbio, pero usa un ordinal. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las otras cosas se van a acomodar. ¿Cómo dice el dicho ese popular? Hay que poner el carro en movimiento y los melones se acomodan solos. ¿No? Lo que Dios me está diciendo aquí, lo que Jesús me está diciendo aquí, si vos querés superar las preocupaciones, mi querida, mi querido, tenés que empezar a ordenar tu vida. Porque tenés tu cabeza llena de preocupaciones, entre otras razones, además de que muchas veces te crees que estás sola o que estás solito,
La otra razón por la que tenés tu cabeza llena de preocupaciones es porque te estás preocupando por situaciones, cosas o personas que no valen. Y eso es porque tu vida está desordenada. Vos no tenés ordenada tu vida. ¿Qué es ordenar la vida? Ordenar la vida es poner a Dios ¿en qué lugar? Si no, si Dios no está primero, en el primer orden de mi vida está desordenada. No tengo las prioridades bien colocadas. Y cuando yo no tengo las prioridades bien colocadas, me preocupo por cosas que no son prioritarias. Porque si yo me preocupara y me ocupara de lo que realmente es importante, probablemente las cosas se solucionarían mucho más rápido de lo que yo quisiera. Entonces Jesús dice, para poder dejar las preocupaciones a un lado, mi querida, mi querido, empezá a ordenar tu vida hasta que Dios no esté primero en tu vida. Lamento, pero vas a seguir preocupándote y ocupándote por situaciones, por cosas o personas que no lo valen. Porque cuando Dios está primero, la vida se ordena. Entre otras cosas, Dios te permite darle valor a las cosas, situaciones o personas que lo valen. Dios es el que te establece, porque todos tenemos valores, todos tenemos situaciones o cosas o personas a las que les damos valor en nuestra vida. Pero esos valores no están sueltos en nuestra cabeza, están organizados, por eso se llama escala de valores. Están organizados en primero, segundo, tercero, cuarto. Bueno, Dios dice, si vos querés que tu escala de valores, que tu vida se ordene, poneme a mí primero y vas a ver que cuando de verdad, como dicen los pibes, posta a posta, ¿no? Cuando de verdad lo pones a Dios en primer lugar, Dios se encarga de mostrarte claramente qué es lo que realmente vale y qué es lo que no tiene valor, para que lo que no tiene valor te lo saque de tu vida. ¿Para qué vas a seguir preocupándote, llenándote de angustia y de ansiedad por personas, situaciones o cosas que no tienen valor? Que lo único que hacen es destruir y arruinar tu vida. Cuando la vida se ordena, muchas de las cosas que me provocan zozobra, inquietud, ansiedad y preocupación desaparecen de mi vida. Entre otras cosas, porque aprendí a ordenar las cosas. Dios primero, y Dios se encarga de mostrarte, te repito, Dios se encarga de mostrarte claramente qué es lo que tiene valor y qué es lo que no, para que empieces a ocuparte de lo que vale y deseches lo que no vale. Cuanto más tiempo le sigas dedicando en tu vida a lo que no vale, entonces tu vida se va a llenar de problemas y de preocupaciones cada vez mayores. El otro día le decía a Isabel, nosotros somos nómades, los pastores, ustedes saben. Vamos como el caracol con la casita a cuestas para todos lados. Y le decía a Isabel, a mi esposa, el otro día, Isa, porque mi esposa es maestra, y las maestras son basureras, ustedes saben. Son acumuladoras. Ahora sí, yo las llamo basureras, bueno, acumuladoras compulsivas. Y yo le digo, mirá, ya no tenemos 20 años. A medida que nos hacemos más grandes, tenemos que achicar la valija, acorde a nuestras fuerzas. No puede ser que tengamos guardadas cosas que hace 10 años no abrimos. Si hace un año no abro para usar lo que hay en una caja, ya es tiempo de tirarlo. Si hace 10 años... Dios quiere que simplifiquemos nuestra vida. Y para poder simplificar la vida tenemos que ordenar nuestra vida. Ordenar nuestra vida significa poner a Dios number one, first place.
¿No, Marta? First place. Primer lugar. Dios primero. Fíjate que son cosas muy prácticas que Jesús mismo vivía. ¿De quién dependía Jesús para sobrellevar sus dificultades? ¿De su poder divino? De su Padre. Por eso Jesús te dice, el primer consejo era, acordate que tenés Padre. Y el segundo consejo es, si vos le preguntaras a Jesús, ¿se acuerdan cuando Él llegó al pozo ese donde se encontró con la mujer samaritana? Era la hora de... Y los discípulos estaban preocupados, ¿por qué? Por comer. Señor, vamos a ir a la ciudad a buscar comida. Venid con nosotros. ¿Y qué le dijo Jesús? Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Él lo tenía clarito, sus prioridades estaban claritas. Primero Dios. La tercera, versículo 34. Así que no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta para cada día su propia preocupación, su propio mal, dicen otras versiones. Cuando yo estaba releyendo este texto, escuché clarito a Dios que me decía, Marcos, si seguís enfrentando todas las preocupaciones que tenés a la vez, nunca las vas a arreglar. Porque le estás dedicando un pedacito de tu fuerza a cada cosa. Yo escuché clarito a Dios decirme, Marcos, es una a la vez. Y esto depende de lo anterior. Cuando Dios te ayuda a ordenar la vida, te ayuda a poner primero en tu vida lo que es más importante. Entonces, cuando vos tenés claro qué es lo más importante, después Dios te dice, empezá a ocuparte de tus cosas de a una a la vez, desde la más importante hasta la menos importante. Y la más importante que tengas, dale todas tus fuerzas hasta arreglarla. Y después seguir con la otra. Porque si seguís repartiéndote, le das un pedacito de fuerza a cada situación. Y es muy difícil que se resuelvan. Es un día a la vez, una cosa a la vez. Las preocupaciones de hoy las resolvemos hoy. Es una a la vez. Por eso es que es indispensable para poder resolver las cosas de a una a la vez, tener claras mis prioridades. Porque si yo no tengo claras mis prioridades, a lo mejor estoy dedicando mucho tiempo y mucha fuerza a resolver algo que no tiene importancia. Y no estoy ocupándome de lo que realmente tiene valor en mi vida. Entonces, Dios te dice una a la vez. Ponele toda tu fuerza a resolver las cosas de a una a la vez de acuerdo a las prioridades. Deja de gastar tiempo, fuerza, llanto y dolor en lo que no tiene importancia. Una a la vez. Y primero lo más importante. Y poné toda tu fuerza para arreglarlo. Porque cuanto más te dividís, es más difícil. Porque le das un poquito de fuerza a cada cosa. Para colmo, encima lo atomizamos en la cantidad de días al futuro y ahí la cosa se vuelve infinitamente preocupante. Por eso Jesús dice, hoy. Hasta se han hecho canciones con este versículo, ¿no? Y la cantamos un día a la vez, mi Cristo, ¿no? Enfrentar todo a la vez es no tener suficientes fuerzas para resolver ninguna. Un día a la vez, una situación a la vez, ordenar, priorizar. Me gusta Deuteronomio 33, 25. Mirá lo que dice.
Deuteronomio 33, 25. Hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días. Qué linda promesa. Dios te va a dar fuerzas para cada día. Como tus días, así van a ser tus fuerzas. Así que Dios te da fuerza para cada día. No te da fuerza para lo que no estás viviendo todavía. Por eso es un día a la vez, una cosa a la vez. Yo sé, vos me dirás, pero tengo tantas cosas que resolver. Perfecto, priorizá. Ordena tu vida, porque si no ordenás tu vida y estableces qué es lo más importante, vas a seguir gastando energía en lo que realmente no lo vale. Me parecieron principios valiosos los que Jesús nos deja acá, y son cosas prácticas. Así enfrentaba Jesús sus preocupaciones. Primero, recordar que tengo Padre, entonces tengo que dejar de vivir como si fuese huérfano. Tengo papá, y un papá presente, y un papá que se ocupa de todas mis necesidades. Primero, Dios, necesito ordenar mi vida. Si yo no ordeno mi vida, poniendo a Dios primero y dándole importancia a lo que Dios me va diciendo que es realmente importante, voy a seguir sin rumbo, preocupándome por lo que no vale la pena. Y tercero, uno a la vez, un día y una cosa a la vez, estableciendo prioridades según el orden que Dios le da a mi vida. Así vivía Jesús, así enfrentaba Jesús sus preocupaciones, porque Jesús vivía lo que decía. Así que él lo que estaba haciendo era compartir la manera en que él mismo enfrentaba estas situaciones. Todos tenemos preocupaciones. Todos, grandes y pequeñas. Pero creo que valdría la pena que intentemos darle un poquito de atención a la forma en que Jesús hacía las cosas. Porque probablemente las cosas nos empiecen a salir bastante mejor que hasta ahora. ¿Qué te parece si oramos pidiéndole a Dios que nos ayude al menos a tener la suficiente humildad para considerar lo que hacía Jesús? Y después de considerar lo que nos dé valor, porque se necesita valor para vivir en este mundo como Dios nos pide que vivamos. Hacer lo que todo el mundo hace es lo más fácil del mundo. Vivir como Dios te pide, hay que tenerlas bien puestas. Vamos a orar. Querido Señor, queremos agradecerte por tu palabra, porque siempre tu palabra tiene, aún de textos tan leídos como este, los que ya tienen muchos años en la iglesia, ¿cuántos sermones no habrán escuchado sobre este pasaje? Pero gracias porque tu palabra siempre nos ilumina y nos ayuda a ir entendiendo de manera práctica cuáles son tus valores y principios para la vida. Tú sabes, Señor, que el enemigo hoy intenta llenar nuestra vida de preocupaciones para enfermarnos. Y muchas veces nosotros nos enfermamos por las preocupaciones por no seguir tus indicaciones. Ayúdanos, Señor, a la hora de enfrentar las dificultades de ahora en más, a recordar que no estamos solos. Ayúdanos a dejar de vivir como si fuésemos huérfanos, porque te tenemos a ti como nuestro Padre.
Ayúdanos a poner nuestro pensamiento en ti y a confiar en ti, Señor. A que cada mañana le demos nuestro canto de gratitud como el pajarito, que sabe que tú tienes preparado todo lo que él necesita para ese día. Señor, ayúdanos a ordenar nuestra vida. Quiero pedirte perdón, porque muchas veces, muchísimas veces, te relegamos. Perdón por eso, Señor. Y tomamos nuestras decisiones sin tenerte en cuenta. Y así enredamos cada vez más nuestra vida. Perdón, Señor. Ayúdanos a ordenar nuestra vida. Necesitamos ponerte primero de una vez por todas, para que entonces nuestra vida se empiece a ordenar y que lo que realmente vale esté primero y que lo que no vale empiece a desaparecer de nuestra vida. Y por favor, Señor, ayúdanos a vivir un día a la vez. Ayúdanos a poder enfrentar las cosas de acuerdo a las prioridades. Porque tú has prometido darnos fuerzas para cada día. Así que hoy tenemos las fuerzas para resolver las cuestiones que tenemos que resolver hoy. No más que eso. Cuando queremos usar la fuerza para resolver más allá de eso, es cuando las cosas no se resuelven y la vida se enferma. Por eso, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a pensar seriamente en esto que nos plantea tu palabra hoy. Y sobre todo, danos valor, Señor. Tú le decías a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Y hoy se necesita mucho valor para intentar vivir como vos querés. Por eso, Señor, ilumínanos para entender, danos humildad para aceptar y danos valor para vivir. En el nombre de Jesús. Amén.